Investigan abuso policíaco en Nuevo León. ¡Mande! ¡Estoy en mi casa! Policías se enfrentan a recolectores de basura. Y balacera en Nayarit. Cayó uno de la Guardia Nacional. Vemos a personal del ejército. Bienvenidos al Caporal del 6 de julio. ¡Comenzamos! Presta atención a este video. Ocurrió en Montemorelos, Nuevo León, un municipio conurbado a Monterrey. Desde su casa, un hombre grabó una detención a cargo de policías de la Fuerza Civil de Nuevo León. Se ve cómo los policías abordan detienen un automóvil que es conducido por una mujer. Ella va acompañada al menos por un hombre, aunque se alcanza a escuchar que dicen que van los niños también en el vehículo. Y allí vienen justo las acusaciones de abuso policíaco. Mira, este es el video. Vemos cómo del lado izquierdo están tratando de sacar a la mujer por la fuerza. La están jalando. No lo consiguen, a pesar de que se ve el jaloneo. Mientras que del lado derecho, del asiento trasero, sí logran sacar a un hombre. Dado que no logran sacar a la mujer, entonces el agente se va del lado del hombre. Allí lo someten, allí lo detienen. Todo esto continúa, ¿eh? Ahí lo tienen. Y ahí es el momento del golpe que le dan al detenido, sin oponer ningún tipo de resistencia. ¡Los estamos grabando! ¡Mande! ¡Estoy en mi casa! ¡Profe! ¡Ayúdame, porfa! ¡Ya los vi! Sí, ya vimos, sí. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que ya investiga este hecho y que ya están investigando a los policías, aunque no dijo cuántos agentes son los que están precisamente bajo investigación. No podemos olvidar precisamente este tipo de acontecimientos, este tipo de casos de represión policíaca. Ayer ocurrió una represión de una protesta, pero antes de hablar de esa represión, es importante recordar lo que ocurrió el pasado 10 de noviembre en Cancún, en específico en el municipio de Benito Juárez, en donde está Cancún. Hubo una manifestación en contra de los feminicidios que de pronto empezaron a ir al alza en Quintana Roo en general, y esa manifestación fue disuelta por la fuerza pública, por policías municipales de Benito Juárez, Quintana Roo. Recordemos un poquito de lo que ocurrió y ahorita te cuento lo que pasó ayer con estos mismos policías. Tranquilo. ¡Ey! Tranquilo, carnal. Derechos humanos, carnal. Tranquilo. ¡Ey! Tranquilo, no, yo vengo acompañando. Tranquilo. ¡Ey! No, profe, ¡son mis alumnos! ¡Ey, es mi alumno! ¡Ey, es mi alumno! ¡Ey, espérate, güey! ¡Es mi alumno, güey! ¡Son mis alumnos! ¡No vengo encapuchado, baboso! ¡No vengo encapuchado, güey! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Ah! La represión fue condenada no solamente a nivel nacional, sino hasta por organismos internacionales. Entre las autoridades hubo un cruce de acusaciones porque los policías municipales presuntamente estaban adscritos al mando único de la policía estatal, y decían, pues, a ver quién era el responsable del actuar de los policías. La lección fue en aquella ocasión capacitar a los policías para evitar casos como este, presuntamente. Ayer
hubo un enfrentamiento. Policías enfrentaron a recolectores de basura que estaban manifestándose, también policías municipales, también en el municipio de Benito Juárez. La tarde de ayer, los trabajadores de la empresa Inteligencia México protestaron con sus camiones de recolectores de basura frente al ayuntamiento. Incluso hasta tiraron desperdicios afuera del Palacio Municipal. El tema está politizado, lo cual hace más complejo su entendimiento. Según tanto manifestantes, tanto empleados, tanto medios locales, la empresa es propiedad del exalcalde de Benito Juárez, Carlos Canaval Ruiz. Él estaba haciendo negocios con la recolección de basura, haciendo negocios con el ayuntamiento. Pero resulta que la nueva administración o la administración vigente le canceló el contrato de recolección de basura. El exalcalde, el dueño de la empresa logró ampararse para poder seguir dando el servicio, aunque ya lo hacía de manera parcial. El ayuntamiento también le retuvo 3 camiones, presuntamente porque carecían de documentación necesaria para poder operarlos. La protesta de ayer entonces de los trabajadores de recolección de basura fue 1 contra la cancelación del contrato para pedir la restitución del contrato, 2 para pedir la liberación de esos 3 camiones retenidos y 3 para que se les paguen presuntamente varios meses de adeudo. La manifestación ocurrió la tarde de ayer y estaban bloqueando vialidades, en específico la avenida Tulum. El ayuntamiento, para despejar la vialidad, usó la fuerza pública, de una manera que también ha sido cuestionado, derivado de los acontecimientos del año pasado. Hoy justificó el ayuntamiento que fue necesario emplear la fuerza pública porque los trabajadores recolectores de basura llevaban bombas Molotov escondidas en los camiones. Bombas Molotov que, por cierto, según el ayuntamiento, pretendían arrojar, aunque no arrojaron. El ayuntamiento dijo, evitamos algo, pero también hay señalamientos de no evitaron nada porque en realidad nunca sucedió y nunca iba a suceder. Allí justo el debate, el dilema, la polémica del actuar de los policías del municipio de Benito Juárez, que por cierto el ayuntamiento asegura que el operativo se hizo con la presencia de personas de derechos humanos. ¿Abuso de la fuerza o no? Bueno, esto fue parte de lo que pasó ayer en ese desalojo, en esa disolución de la protesta. Aguas, aguas. Vente para acá. No, si aquí, súbete en este poste y ahí vas. Para dispersar a los trabajadores de la empresa. El siguiente video lo grabó un automovilista, un copiloto, en la carretera que comunica Peribán con Buenavista, en Michoacán. Y es parte de lo que se está viendo en muchas partes del país. Se trata de, van manejando y se encuentran cuerpos abandonados en la carretera, torturados con impactos de bala y con un narcomensaje. Las autoridades llegaron al lugar luego de que este video fue grabado, acordonaron las autoridades de la zona y se encuentran investigando el hecho. Hasta este momento, autoridades no han identificado a las víctimas ni tampoco a los victimarios, tampoco han dicho quiénes dejaron allí los cuerpos. Te mostraré el video, obviamente censurado. El objetivo no es ver los cuerpos, sino mostrarte la realidad que viven algunos automovilistas en las carreteras, en este caso de Michoacán. Bueno, así tal cual se los encontraron. Tepic, Nayarit fue escenario de 2 balaceras esta tarde. No existe mucha información sobre el tema debido a que no hay postura de autoridades. Sí se sabe
el balance preliminar. Se sabe de 3 personas fallecidas, 2 de ellas son presuntos agresores y 1 elemento de la Guardia Nacional. La primera balacera ocurrió en la carretera que va de San Cayetano al aeropuerto de Tepic. Fue aquí en donde 2 elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos y posteriormente 1 falleció. Derivado más tarde de este primer enfrentamiento, hubo una persecución que llevó a la segunda balacera. Pasó un vehículo, vimos por ahí un vehículo a gran velocidad, al parecer una persecución, vemos a personal del ejército, están pidiendo el apoyo ya que van detrás de ese vehículo color blanco, una pick-up. La segunda balacera ocurrió justo frente al Tecnológico de Tepic, en una zona de alto tránsito vehicular. De hecho, ocurrió a plena luz del día. Y se ven en los videos que te voy a mostrar a continuación, se ven cómo hay personas grabando. Es más, los videos fueron tomados por personas que iban pasando en el lugar al momento del enfrentamiento. De esta balacera, como te decía, ya hay testimonio de los automovilistas, en donde se advierte que se incorporó ya el ejército precisamente a las labores de seguridad para apoyar a la Guardia Nacional. Fue aquí, en esta balacera, en donde hubo al menos 2 detenidos. El resto se dio a la fuga. Fueron también asegurados vehículos y equipo táctico. Y también aquí estuvieron los 2 presuntos delincuentes abatidos por las autoridades. Hasta este momento que estoy haciendo esta transmisión en vivo a las 0:07 del 7 de julio, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este hecho, pero indudablemente lo tendrán que hacer en las próximas horas debido a que hay bastante testimonio de este acontecimiento. Te comparto los videos grabados por conductores en el momento de los hechos. Recuerda, te he mencionado en este canal un tema del cual hice un video en noviembre, el caso de la represión policíaca en Cancún. Te dejaré el link de ese video por si quieres más información sobre aquel acontecimiento, así como una tarjeta aquí. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Nos vemos mañana con más información. Lo chingaron, compadre. ¿Qué está dentro? ¿Y el otro se peló, no? Se quedan los morros, Pero muchachos, ¿se dieron de la camioneta esa? Mira, compadre, un agarrón bueno, no hace falta. Aquí en Tepic. Sicario. Ese morro no tiene nada que ver con la camioneta blanca, No tiene nada que ver. Es nomás fue lesionado. Y esos morros no que sí son sicarios, porque traen chalecos que valen. Todos son sicarios hasta la verga. Oye, ¿y el de negro? ¿Los negros? ¿Se fue un muchacho para allá? Sí, uno cazó por red. Por eso fueron en contra, lo venían siendo los soldados. Mira, guacha. Buen agarrón, hacía falta quien te pilla. Nada que se le anden pegando los cabrones. Ya te digo, compadre. ¿Hasta que le dispararon? Aquí transmitiendo de Tepic Nayarit en este día violento. Ese muchacho está herido, el de abajo. ¿A cuál le dispararon? El de abajo, Me lo jalaron con la... Estuvo bueno de que no estén haciendo nada, Vamos, compadre, que no para nada. Ahorita que cambie el semáforo, no se asuste, compadre, no se asuste con eso. Somos de gobierno también. Mira ese güey, vamos a comer, lúzale. Ven. Mira ese güey, vamos a comer, lúzale. La policía no ha pasado, ¿Sabes qué? También le dispararon a aquel vato, al que está tirado en el suelo. También le dispararon a ese güey. Oye, el que se brincó a la pared, ese no. ¿Está ahí el de negro? Ese está herido, el de negro, que está tirado en el suelo. No, pero uno que corrió. Ese sí alcanzó a brincar. ¿Sí? Ahorita que me viste porque ya para irnos ya. Sí. No, sí, porque te van a llamar acá. Aquí reportando desde Tepic Nayarit un enfrentamiento, más bien una persecución que terminó con lesionados. Parece que son
Los sicarios. Pase. ¿Yo? Gracias. Aquí reportando una persona herida.